Hola a todos y como siempre bienvenidos a Innovación Jurídica, espero que la estén pasando bien y en esta oportunidad vamos a iniciar un curso sobre el derecho de autor en Venezuela y para este curso vamos a ir realizando en las diversas clases que se irán entregando mediante estos videos análisis de la ley de derecho de autor. Entonces bien, el derecho de autor es un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales que la ley le concede a los autores por el simple hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, esté publicada o inédita. Es decir, que incluso la obra no publicada se encuentra protegida. Estos derechos morales y patrimoniales que la ley le reconoce al creador de una obra son los llamados derechos de autor. Como vemos, en líneas generales, podemos decir que los derechos de autor se le reconocen a todo aquel que sea autor de una obra de ingenio. Aquí vemos tres palabras importantes: autor, obra e ingenio. Primero podemos decir que una obra es una cosa que es creada por un agente. Otra definición sería que es una cosa perdurable creada por el trabajo y conocimiento humano. Entonces, como vemos, el concepto es bastante general y como vemos se deja claro que una obra es un objeto que es creado por un sujeto. Es decir, que no puede ser la creación de la naturaleza, sino que tiene que ser la creación de algún sujeto. Luego la palabra ingenio, que muchas veces es utilizada como sinónimo de creatividad, se refiere a la capacidad de inventar, la facilidad de crear. Como vemos, la palabra ingenio se refiere a ese atributo mental que tiene una persona de crear una cosa. Entonces, al hablar de obra de ingenio, al hablar de una obra de ingenio, nos referimos a una obra que proviene del ingenio. Es decir, el sujeto que crea la obra primero la crea en su mente y luego la materializa. Es decir, la obra ha nacido de la propia capacidad de creación de la persona. Y por último, la palabra autor, que se refiere a aquel que ha creado la obra. Por lo tanto, podemos decir que los derechos de autor son aquellos derechos que se le reconocen a un sujeto por ser el autor de una obra de ingenio, es decir, una obra creada de la capacidad de inventiva propia. Es así que cuando se habla de obras científicas, artísticas, literarias, etc., nos estamos refiriendo a las clases de obras de ingenio que pueden existir. Ahora bien, estudiemos el marco jurídico en Venezuela. La materia se encuentra gobernada por la Ley de Derecho de Autor, la cual en su artículo 1 establece que las disposiciones de esta ley protegen los derechos de los autores sobre todas las obras de ingenio de carácter creador, ya sea de índole literaria, científica o artística, cualesquiera que sea su género, forma de expresión, mérito o destino. Como vemos, es una protección bastante general y la ley recalca que para que un sujeto desee que sus derechos como autor sobre una obra sean protegidos por esta ley, debe poseer el carácter de creador. Aquí vemos que la intención del legislador es la de proteger a los creadores de obras. También vemos que el tipo de creación no es discriminado, pues cualquier género que tenga la obra científica, literaria o artística será protegido. Por supuesto que la ley, a pesar de que no lo dice, no estará protegiendo plenamente aquellas obras que claramente atenten contra el orden público. Asimismo, vemos que la ley también protege al autor independientemente de la forma en la que se exprese su obra, ya sea visual, audiovisual, auditiva o cualquier otra forma. Pues la ley aquí es bastante amplia, ya sea si su destino es comercial o no, y quizás lo más llamativo es que no discrimina la protección según el mérito, pues esto es una forma de hacer referencia a las obras de coautores, es decir, aquellas donde intervienen más de una persona. Asimismo, el mencionado artículo establece que los derechos reconocidos en esta ley son independientes de la propiedad del objeto material en el cual se esté incorporada la obra y no están sometidos al cumplimiento de ninguna formalidad. Aquí la ley lo que hace es hacer una separación entre los derechos de autor y el derecho de propiedad que existe sobre la cosa mediante la cual se expresa la obra de ingenio. Por ejemplo, digamos que el autor de una novela vende 100 libros. El creador de la novela posee todos los derechos de autor sobre su obra de ingenio, que es la novela.
pero es el comprador quien tiene el derecho de propiedad sobre el libro que contiene la novela, pues él lo compró, pudiendo incluso regalarlo o venderlo. Visto al revés, el autor de la novela, una vez que vende el libro, no tiene ningún derecho sobre esa propiedad, y el comprador del libro solo es propietario del libro que contiene la novela, pero por la compra no adquiere ningún derecho sobre la novela misma. Sí puede disponer del libro, no podría reproducir la novela por cualquier medio, pues sobre esa obra él no tiene ningún derecho. Lo mismo aplicaría para un dibujo o una película, entre otras obras. Por otra parte, una de las cosas que me llama poderosamente la atención es cuando dice que estos derechos no están sometidos al cumplimiento de ninguna formalidad, a pesar de que más adelante la misma ley establece algunas formalidades de registro. Pero bien, aquí lo que sucede es que el derecho de autor es un derecho humano, y por lo tanto, al ser inseparable de la persona humana, no puede estar sometido a requisito alguno para su reconocimiento y protección. Pero esto no significa que para realizar algunos actos con respecto a ese derecho no haga falta cumplir con algunas formalidades. Asimismo, además de los derechos de autor, quedan también protegidos los derechos conexos a este, que son establecidos en la ley, y tales derechos son los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes, los derechos de los productores de fonogramas y los derechos de los organismos de radiodifusión. Estos son los derechos conexos que serán estudiados más adelante. Ahora bien, como vimos en el artículo 1, la ley es muy general al referirse a las obras protegidas por los derechos de autor, mencionando que son protegidas las obras literarias, científicas y artísticas, pero sin definir qué se entiende por tales obras, y ni siquiera definir lo que es una obra de ingenio. Si bien la falta de conceptos sobre aquello que es la base de la materia puede presentar ciertos inconvenientes a la hora de establecer qué cosas están protegidas o no por los derechos de autor, yo realmente no veo de forma negativa este hecho, pues al estar hablando de obras de ingenio, hablamos de la inventiva misma del ser humano. Esta es la materia que protege el emprendimiento mismo, y encerrar en un concepto lo que se entiende por obra de ingenio podría dejar sin protección grandes creaciones que por su rareza o novedad no entren en la definición legal. Es así que la ley, en lugar de entregarnos conceptos, se limita a especificar algunas obras que están amparadas por nuestro ordenamiento jurídico. Así, el artículo 2 dispone que se consideran comprendidas entre las obras de ingenio a que se refiere el artículo anterior, específicamente las siguientes: los libros, folletos y otros escritos literarios, artísticos y científicos, incluidos los programas de computación, así como su documentación técnica y manuales de uso, las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza, las obras dramáticas o dramático-musicales, las obras coreográficas y pantomímicas, cuyo movimiento escénico se haya fijado por escrito o en otra forma, las composiciones musicales con o sin palabras, las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por cualquier procedimiento, las obras de dibujo, pintura, arquitectura, grabado o litografía, las obras de arte aplicado que no sean meros modelos y dibujos industriales, las ilustraciones y cartas geográficas, los planos, obras plásticas y croquis relativos a la geografía, a la topografía o a la arquitectura o a las ciencias, y en fin, toda producción literaria, científica o artística susceptible de ser divulgada o publicada por cualquier medio o procedimiento. Como vemos, la ley nos enumera una gran cantidad de obras y al final nos amplía de forma genérica la protección. Esto es una forma de introducir la analogía a la hora de establecer qué obra merece la protección de la ley, pues guiándonos por las obras mencionadas, toda producción semejante o que tenga la misma naturaleza debe ser protegida por esta ley. Asimismo, podríamos decir que las obras mencionadas en el artículo 2 se caracterizan por tener la siguiente naturaleza. 1. Obras visuales y escritas, pues vemos que se hizo mención a muchos tipos de documentos.
2, obras auditivas. 3, obras de representación corporal, pues es de observar esta naturaleza en las coreografías y dramatizaciones. 4, las audiovisuales. 5, las obras de dibujo. 6, las obras de arte aplicado. Y 7, las obras visuales de carácter científico relativas a la geografía. Esta clasificación por naturaleza que yo mismo he realizado, inspirado en la enumeración que hace la ley, nos puede servir al momento de tener en presencia una obra distinta a las enumeradas y preguntarnos si, a pesar de no estar comprendida en el artículo 2, merece la protección de esta ley. Ahora bien, por otra parte, el artículo 3 establece que son obras del ingenio distintas a la obra original, las traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de las obras, así como también las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases de datos que por la selección o disposición de las materias constituyen creación personal. Entonces vemos una lista de obras que, si bien derivan de otra obra ya creada, se consideran nuevas obras distintas a la original, pero establece una condicionante cuando dice que por la selección o disposición de las materias constituyen creaciones personales. Esta frase hace un poco confuso este artículo 3, pero el sentido que se puede inferir es que, dependiendo del trabajo que se ha realizado para modificar el trabajo original y crear la nueva obra, se considerará si de verdad estamos frente a una obra distinta. Recordemos entonces que se dijo que una obra de ingenio proviene de la creatividad de una persona que al utilizar sus conocimientos cuando realiza una obra fruto de su ingenio. Entonces podemos utilizar como ejemplo un dibujante que en una hoja realiza un dibujo de un personaje, pero lo deja sin colorear y no le deja rostro a este personaje. Y allí aparece un segundo autor que toma el boceto y le dibuja el rostro, peinado, ropa, inclusive lo colorea y le da nombre. Podría inclusive dibujarle algún accesorio. Allí vimos claramente que, si bien se apoyó en el trabajo de otro autor, su obra es distinta y diferenciable de la del otro autor, mereciendo la protección de sus derechos sobre esa obra. Un poco más difícil de ver esta diferencia es en el caso de las compilaciones y traducciones, especialmente en la actualidad, donde gracias a estas nuevas tecnologías que pueden terminar traduciendo obras sin ningún tipo de esfuerzo, entonces puede confundir esta modificación. Pero si bien es difícil hoy en día de ver, ciertamente se reconoce el trabajo que realiza la persona al traducir el texto, como la labor de investigación y recolección, como de armonización que hay que tener para hacer una compilación. Son dichas creaciones también han surgido del ingenio de la persona que ha pensado en reunir distintos materiales y crear uno nuevo. Por último, el artículo 4 establece que no están protegidas por esta ley los textos de las leyes, decretos, reglamentos oficiales, tratados públicos, decisiones judiciales y demás actos oficiales. Quedan a salvo las disposiciones del artículo 138 de esta ley, el cual establece que para publicar una colección legislativa venezolana o de tratados públicos celebrados por la República o de sentencias judiciales nacionales es necesario el permiso del Ministerio de Relaciones Interiores, de Relaciones Exteriores o del tribunal en cuestión según los casos. El permiso será dado previa revisión y confrontación de la obra con los originales de tales leyes, tratados o sentencias a costa del interesado. A falta del permiso, la autoridad competente para su otorgamiento declarará que la obra no está autorizada y no tiene valor oficial. Con eso terminamos la clase de hoy y los invito a que me acompañen a seguir estudiando esta área del derecho y suscribirse a mi canal. Con eso me despido, deseándoles un gran día.